Bienvenido o bienvenida. Vamos a repasar preguntas de la cuarta unidad de física, termodinámica, que es la unidad más larga de física, junto con el tema de fuerzas. Así que nos va a llevar 2 videos a analizar este tema. Entonces comenzamos a revisar estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? El calor es energía en tránsito medido en joules y la temperatura es una propiedad que tiene una sustancia medida en grados. Una respuesta más frecuente en el examen es la siguiente. El calor se mide en joules y la temperatura en grados. Podemos decir que calor es la energía que se transfiere e intercambia entre cuerpos, y la temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas del cuerpo, o sea, la medida del calor de un cuerpo. Debido al calor, un cuerpo aumenta su temperatura, y la temperatura es la cantidad de calor que tiene el cuerpo. El calor se mide en joules y calorías, y la temperatura se mide en grados Kelvin, Celsius o Fahrenheit. Una diferencia más nos dice que el calor se mide con el calorímetro y la temperatura con el termómetro. Relaciona los conceptos de calor y temperatura con las unidades de medida. Opción D, calor, joules y calorías, temperatura, grados Kelvin y grados Celsius, también conocidos como grados centígrados. ¿Cuáles son las unidades de calor y temperatura en el Sistema Internacional de Unidades? Joules y grados Kelvin. Joules para calor y grados Kelvin para temperatura. Para convertir un valor de temperatura Celsius a su equivalente en la escala Kelvin de temperaturas, se emplea la expresión temperatura en grados Kelvin igual a temperatura en Celsius más 273. Se ha estimado que la temperatura del universo fuera de la atmósfera terrestre es de 2.728 grados Kelvin. ¿Cuál es su equivalencia en grados Celsius? Esta es la fórmula para obtener grados Celsius a partir de grados Kelvin. La fórmula dice que a los grados Kelvin, 2.728, le restamos 273 y esa es su equivalencia en grados Celsius, menos 270.272. La opción correcta es C. El cuerpo humano mantiene una temperatura de 37 grados Celsius. En grados Fahrenheit, esta temperatura es de... En este problema nos están pidiendo obtener la equivalencia en grados Fahrenheit cuando nos dan la cantidad en grados Celsius. La fórmula para obtenerlo dice que multipliquemos 1.8 por la cantidad en grados Celsius y a este resultado le sumamos 32. En este caso quedaría 1.8 por 37 grados Celsius más 32. 1.8 por 37 es 66.6 más 32 es igual a 98.6. La opción correcta es C. Como ya sabrás, también podemos usar esta fórmula para obtener los Fahrenheit cuando nos dan grados Celsius. Es la misma, 1.8, pero representada en fracción, 9 quintos. Esta forma para muchos es más sencilla porque la cantidad en grados Celsius la multiplicamos directamente por 9 y la dividimos entre 5 y nos va a dar el mismo resultado. Convierte 37.5 grados Celsius a grados Fahrenheit. Nuevamente multiplicamos 1.8 por los grados en Celsius, 37.5, y a eso le sumamos 32, y el resultado es 99.5 grados Fahrenheit. La opción correcta es D. También pudimos haber usado esta fórmula, que es lo mismo pero representado en fracción, y nos va a dar el mismo resultado. Un termómetro marca 102 grados Fahrenheit. ¿A cuánto equivale en grados Celsius? En este problema nos piden pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Esta es la fórmula para obtenerlos. Nos dicen que a los grados Fahrenheit, que son en este caso 102, le restamos 32, como dice la fórmula, y eso lo dividimos entre 1.8. 102 menos 32 nos da 70 entre 1.8, 38 grados Celsius. La opción correcta es D. Esta fórmula es la misma que esta, pero representada en fracción. ¿A cuántos grados Celsius equivalen 32 grados Fahrenheit? Otro problema para obtener grados Celsius cuando nos dan grados Fahrenheit. La fórmula dice que a los grados Fahrenheit, que en este caso son 32, le restamos 32. 32 menos 32 dividido entre 1.8. Al ser 0 nos va a dar 0 grados. La opción correcta es D.
En el examen de la UNAM siempre viene uno o dos problemas de conversión. Es una pregunta que siempre es obligatoria. De todos los temas de las 9 materias, esta es la única que siempre tiene que venir. Mínimo uno o dos problemas. Capacidad de una sustancia para conducir calor. Conductividad calorífica. La conductividad calorífica, también conocida como conductividad térmica, es la propiedad de cada material que mide su capacidad de conducir el calor desde sus propias moléculas a otras con las que se ponga en contacto. Por ejemplo, si una persona toca dos materiales diferentes que han recibido calor, por ejemplo una cuchara de metal y una de madera, se dará cuenta que la cuchara de metal, al ser mejor conductora de calor, estará más caliente, y cuando toque la cuchara de madera se dará cuenta que ésta no ha conducido casi nada del calor que está recibiendo. A eso le llamamos la propiedad de conductividad calorífica. Existen tres formas de conducción o transferencia de calor. La conducción es la transferencia en donde los sólidos están en contacto directo con la fuente de calor. Por ejemplo, una olla se calienta por estar en contacto directo con el fuego, o una persona se va a quemar si se pone en contacto directo al tocar la olla caliente. En la convección no se tiene un contacto directo con la fuente de calor, sino que se da por el movimiento de ascenso y descenso de las partículas de un fluido, o sea, de un líquido o un gas. Por ejemplo, el agua que se calienta en una olla por movimientos de ascenso y descenso de sus partículas. La radiación es la transferencia de calor hacia sólidos o fluidos por ondas electromagnéticas. Por ejemplo, cuando te acercas a la estufa o a otra fuente de calor, el calor viaja en ese espacio por ondas electromagnéticas. Por esa razón, aunque no estemos tocando la fuente de calor, sí recibimos el calor. Otro ejemplo de transferencia de calor por radiación es el calor que recibimos del sol. Las águilas son aves que para poder volar a grandes alturas necesitan corrientes de aire caliente. Este fenómeno se conoce como convección. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado Celsius se le conoce como capacidad térmica específica. Una pregunta parecida dice lo siguiente: ¿es la energía necesaria para incrementar 1 grado Celsius a 1 gramo de una sustancia? Capacidad térmica específica. Empecemos por definir qué es la capacidad térmica del inciso A. La capacidad térmica, también llamada capacidad calorífica, es la razón entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su incremento de temperatura. Es decir, es el cálculo de una propiedad que tiene una sustancia en relación con una cantidad de calor que recibe y el incremento de su temperatura. La capacidad térmica específica, también conocida como calor específico, es la razón entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. Debido a la composición física de los diferentes materiales que existen, cada uno cuenta con un calor específico en relación con su capacidad calorífica y su masa. En la fórmula de calor específico nos dice que es la razón entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. Podemos sustituir el valor de la capacidad calorífica, que es igual a cantidad de calor, y nos quedaría una división de fracciones. La resolvemos con la ley del sándwich, es decir, multiplicamos extremos y multiplicamos medios, y tenemos que calor específico es igual a la cantidad de calor entre masa por incremento de temperatura. El incremento de temperatura queda definido como temperatura final que consigue una sustancia menos temperatura inicial de la sustancia, quedando la fórmula de esta forma. Esta es la fórmula que ocupamos en los problemas que piden calcular el calor específico de una sustancia cuando nos dan cantidad de calor, masa y temperaturas. Y para obtener la fórmula de cantidad de calor que necesita un cuerpo, despejamos pasando todo lo que está dividiendo abajo, pasa del otro lado multiplicando, y nos queda que cantidad de calor es igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. Es muy importante recordar que el calor específico o capacidad térmica específica es en casos en donde solo se incrementa la temperatura de una sustancia sin que ésta cambie su estado físico, ya sea que se derrita o se evapore. De eso se refiere el calor latente de fusión y de vaporización. El calor latente de fusión es en el cambio de estado sólido a líquido y el calor latente de vaporización es en el cambio de estado líquido a gas. Para estos casos de calor latente,
La cantidad de calor es mucho mayor que en los casos de capacidad térmica específica. Esta es la tabla de calores específicos más comunes en problemas del examen. El más frecuente y seguro te lo vas a encontrar es el del agua, de 1, aunque también llega a aparecer frecuentemente el del hielo, que es de 0.5, o el del hierro, de 0.113. El examen de la UNAM utiliza con mayor frecuencia el calor específico en calorías sobre gramos grados Celsius y pocas veces en joule sobre kilogramos grados Celsius. No es necesario aprenderse los calores específicos de todos estos elementos, porque cada problema debe indicar a cuánto equivale el calor específico de la sustancia de la que se está hablando. Esta forma de caloría sobre gramo grados Celsius es lo mismo que dice la fórmula de calor específico y significa que, por ejemplo, en el caso del agua, se necesita una caloría para que 1 gramo de agua aumente su temperatura 1 grado Celsius. O en el caso del hierro, dice que es de 0.113, se necesita 0.113 calorías para que 1 gramo de hierro aumente su temperatura 1 grado Celsius. Nos podemos dar cuenta que el calor específico del agua es el mayor dentro de los demás, y eso quiere decir que le tomará más tiempo aumentar su temperatura. Debido a su calor específico, el agua es una sustancia que tarda mucho en calentarse y ya una vez caliente tarda mucho en enfriarse. Por ejemplo, en las playas, cuando recién sale el sol, al agua de mar le toma mucho tiempo calentarse en comparación con la arena de playa, que por su bajo calor específico, recién sale el sol, la arena se calienta enseguida. Y cuando el sol se oculta, al agua de mar le toma mucho tiempo deshacerse del calor que absorbió durante el día, pero la arena, apenas el sol se oculta, se enfría enseguida. Podemos ver que el plomo tiene un bajo calor específico, así que cuando recibe calor va a necesitar menos calorías y por lo mismo se va a calentar más rápido que otras sustancias que estén recibiendo energía de la misma fuente de calor. Así que las sustancias con alto calor específico tardan en calentarse y las sustancias con bajo calor específico se calientan más rápido. A una masa de 50 gramos de material desconocido con una temperatura inicial de 18 grados Celsius se aplicaron 34 calorías y su temperatura final fue de 24 grados Celsius. ¿Cuál es el valor de la capacidad térmica específica de dicho material? En este problema nos están pidiendo calcular la capacidad térmica específica o calor específico. Esta es la fórmula para conseguirlo. Los datos que tenemos son cantidad de calor, 34 calorías, masa de 50 gramos, la temperatura final fue de 24 grados Celsius, menos la temperatura inicial de 18 grados, tenemos que el incremento de temperatura fue 6 grados Celsius. Ahora sustituimos los datos en la fórmula y tenemos que calor específico es igual a 34 calorías entre 50 gramos por 6 grados Celsius. Esto nos da 34 entre 300, que es igual a 0.113. La opción correcta es B, 0.113 calorías sobre gramos grados Celsius. En estos problemas, donde nos piden obtener el calor específico de una cierta sustancia, también nos podrían preguntar cuál es el material del que se está hablando. Al ver el resultado, nos dimos cuenta que se trata del calor específico del hierro. Lo más importante de este tema es que sepamos a qué se refiere cada dato. Calor específico es una propiedad con la que cuenta la sustancia. La cantidad de calor es la que proporciona cierta fuente de calor. La masa es la cantidad de materia de la sustancia. Y el incremento de temperatura es el cambio de su temperatura inicial a su temperatura final. Para hacer hervir 1 litro de agua, esta tiene que pasar por una temperatura inicial hasta 100 grados Celsius. ¿Cuál es la expresión que te permite obtener la cantidad de calor? La expresión o fórmula de la cantidad de calor es cantidad de calor igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. El problema está planteando que la temperatura final fue de 100 grados Celsius, es el único dato que dan para sustituirlo en la fórmula, y a la hora de acomodar los 100 grados en la fórmula, vemos que va en la parte de temperatura final. La respuesta correcta es A. Aquí es muy importante recordar que los tres datos se multiplican: masa, calor específico e incremento de temperatura. Existen otras versiones de esta pregunta, cambian un poco en el texto, pero el problema es el mismo. En una dice que para calentar 1 litro de agua a nivel de mar, y nos preguntan lo mismo, que cuál es la expresión de cantidad de calor
con ese dato de 100 grados Celsius como temperatura final? La respuesta es A, solo que cambia la posición de masa y calor específico. Pero como se están multiplicando, no pasa nada. Otra pregunta parecida pide lo mismo, decir cuál es la fórmula de cantidad de calor, y en esta ocasión no lleva el punto de la multiplicación. Recuerda que cuando no hay signo entre dos datos, significa que se están multiplicando. Calcula el calor requerido para calentar 600 gramos de un líquido de 40 a 60 grados Celsius. Su calor específico es de 1 caloría sobre gramo grados Celsius. El problema nos pide calcular la cantidad de calor. Esta es la fórmula para obtenerlo. Los datos que nos dan son masa de 600 gramos, calor específico es de 1 caloría sobre gramo grados Celsius, y restando temperatura final menos inicial tenemos un incremento de temperatura de 20 grados Celsius. Sustituimos los datos en la fórmula y tenemos que cantidad de calor es igual a 600 gramos por 1 por 20 grados Celsius. Esto es igual a 12.000 calorías. La opción correcta es B. ¿Qué cantidad de calor se requiere aplicar a una masa de 4.000 gramos de hielo para elevar su temperatura de menos 6 grados Celsius a menos 2 grados Celsius? Considera el calor específico de 0.5 calorías sobre gramo grados Celsius. Es el calor específico del hielo. El problema nos pide calcular la cantidad de calor. Esta es la fórmula. Los datos que nos dan son 4.000 gramos de hielo, calor específico del hielo 0.5, y el incremento de temperatura lo sacamos restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí es donde debemos de llevar cuidado al restar los números negativos. Aunque las temperaturas estén bajo cero del lado de los negativos, dice que pasa de menos 6 a menos 2, o sea que está aumentando 4 lugares porque se está moviendo hacia la derecha, y esto es igual a 4 grados Celsius de incremento de temperatura. Sustituimos los datos en la fórmula. Tenemos que cantidad de calor es igual a 4.000 gramos por 0.5 por 4 grados Celsius, y esto nos da 8.000 calorías. La opción correcta es B. A una masa de 2 gramos de mercurio, calor específico del mercurio 0.033 calorías sobre gramo grados Celsius, se encuentra a 20 grados Celsius. Si se le aplica una caloría, ¿cuál será su temperatura final? Para obtener la fórmula de la temperatura final, debemos despejar de la fórmula de cantidad de calor la temperatura final. Primero pasamos este primer binomio que está multiplicando a este binomio, pasa del otro lado dividiendo, y ahora para quitar la temperatura inicial que está restando, pasa del otro lado sumando, quedando de esta forma la fórmula de temperatura final, que es igual a cantidad de calor entre masa por calor específico más temperatura inicial. La temperatura inicial a veces lleva un 0 aquí en lugar de la i. Los datos que tenemos en el problema son cantidad de calor de 1 caloría, masa de 2 gramos, calor específico del mercurio 0.033, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y queremos saber cuál será su temperatura final. Sustituimos los datos en la fórmula. Temperatura final es igual a 1 caloría entre 2 gramos por 0.033 más 20. Primero la multiplicación de abajo da 0.066, después 1 entre 0.066 da 15.15 más 20 es igual a 35.15. La opción correcta es D. 35.15 grados Celsius de temperatura final. Una moneda metálica está sobre el pasto de un jardín en un día soleado. Algunos minutos después, al momento de recogerla, percibe en su mano que la moneda está más caliente que el pasto. Lo anterior se debe a que la capacidad térmica específica del pasto es mayor que la de la moneda. En las opciones de respuesta podremos confundirnos, pero debemos darnos cuenta que la pregunta se refiere a la adquisición de calor que proporciona cierta fuente de calor, que en este caso es el sol. No podría ser conductividad térmica, porque no estamos hablando de que un material conduce calor a una mano y a otro objeto. Estamos hablando de que debido al calor suministrado por una fuente, materiales diferentes varían en tiempo en que adquieren ese calor.
Los materiales con calor específico o capacidad térmica mayor, en este caso el pasto, tardan más en calentarse. Los materiales con menor calor específico, en este caso la moneda de metal, se calientan más rápido. Dos balines metálicos con la misma cantidad de masa, uno de cobre y otro de plomo, son calentados simultáneamente con la misma fuente de calor. Se observa que después de cierto tiempo, el balín de plomo comienza a derretirse. Esto se debe a que el calor latente de fusión del plomo es menor que la del cobre. El calor latente es la cantidad de calor requerida por una sustancia para cambiar de fase. Con el calor latente de fusión, la sustancia cambia de estado sólido a líquido, y con el calor latente de vaporización, la sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. En esta pregunta, si a ambos balines se les aplica la misma cantidad de calor simultáneamente, el balín de plomo comenzará a derretirse antes que el del cobre, porque el calor latente de fusión del plomo es menor, es de 5.9 calorías sobre gramos, y el del cobre es mayor, de 42. ¿Cuáles son las características del calor específico y del calor latente? Calor específico solo aumenta la temperatura sin modificar la estructura de la sustancia, y el calor latente cambia de estado a la sustancia. ¿Por qué fenómeno físico se forman gotitas de agua afuera de un vaso? Condensación. La condensación es el proceso físico opuesto a la evaporización, es decir, cuando el gas se convierte en líquido. En este caso, la condensación en la parte externa del vaso frío ocurre porque el aire, o mejor dicho, la humedad que se encuentra en el aire, choca con el vaso frío y ese aire se condensa, quedando como líquido en la parte externa del vaso. Un sistema térmico está en equilibrio cuando su temperatura es igual a la del otro sistema con el que está en contacto térmico. Equilibrio térmico es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Lo que ocurre es que el cuerpo de mayor temperatura le cede calor al de menor temperatura, consiguiendo así igualar sus temperaturas. ¿Cuándo se da el equilibrio térmico? Cuando un cuerpo pierde calor y el otro gana calor. La opción A es un poco confusa, pero no es la correcta porque en el proceso de equilibrio térmico tiene que haber intercambio de energía entre dos cuerpos y la condición es que sus temperaturas sean diferentes para que una le ceda calor a la otra. ¿Qué condición debe existir para que se dé el equilibrio térmico? Diferencia de temperaturas. Esto significa que para que una mezcla de sustancias consiga un equilibrio térmico, necesariamente debieron haberse mezclado sustancias con diferentes temperaturas. Esa es la condición, que las sustancias que se mezclan sean de diferentes temperaturas para que suceda un equilibrio térmico. Esta pregunta puede ser confusa porque dice igualdad de temperaturas, pero la igualdad de temperaturas es una consecuencia y no la condición. Esta pregunta también podría venir planteada de dos formas diferentes. Para que se establezca el equilibrio térmico entre dos sustancias, debe haber una diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Condición para que se logre la transferencia de calor entre dos cuerpos, que sus temperaturas sean diferentes. 2 litros de agua a 5 grados Celsius se mezclan con 1 litro de agua a 50 grados Celsius. ¿Cuál es su temperatura de equilibrio térmico? En este problema sobre temperatura de equilibrio, que consiguen dos sustancias que inicialmente se encontraban con diferentes temperaturas, partimos de la fórmula de cantidad de calor y ahora cada sustancia del sistema en equilibrio tiene su fórmula de cantidad de calor en igualdad, una con signo positivo y una con signo negativo. El problema nos habla de una masa que se encontraba a 5 grados Celsius y otra que se encontraba a 50 grados. En el texto debemos ubicar cuál es la masa que se encontraba con menor temperatura y cuál es la que se encontraba con mayor temperatura, porque queremos saber cuál es la que va a ganar calor y cuál es la que va a ceder calor. La que va a ganar calor es la que se encontraba con menos temperatura y esta se ubica en la parte de cantidad de calor positivo, porque se va a mover hacia el lado positivo ganando calor hasta llegar al equilibrio.
La que se encontraba con mayor temperatura, la de 50 grados, es la que va a perder calor porque le va a ceder parte de calor a la otra masa y se va a mover hacia la negativa, reduciendo su temperatura hasta llegar al equilibrio con la otra. Por eso esta masa es la que va en la parte de calor negativo. En la parte positiva tenemos entonces que calor es igual a masa 1 por calor específico de la sustancia por incremento en la temperatura. A la temperatura de equilibrio se le resta la temperatura de la masa 1, igual a masa 2 por calor específico de la sustancia por cambio en la temperatura. Ahora aquí a la temperatura que tenía la masa 2 se le resta la temperatura de equilibrio. El problema nos está hablando de que la sustancia en los dos casos es agua y cuando tenemos una mezcla de la misma sustancia, entonces podemos eliminar de la fórmula los calores específicos, quedando de esta forma. Cuando eliminamos los calores específicos en un problema de temperatura de equilibrio, podemos resolverlo con esta ecuación o podríamos usar directamente la fórmula de temperatura de equilibrio cuando se mezcla la misma sustancia. En ambos casos, con esta y con esta, nos va a dar el mismo resultado. Para muchos utilizar esta fórmula es más fácil y nos sirve de mucho porque en el examen de la UNAM casi siempre manejan problemas de temperatura de equilibrio con la misma sustancia. Yo recomendaría que, si bien puedes utilizar esta que está más fácil, esta es más importante de recordar porque a partir de esta podemos obtener los despejes más rápido. Por ejemplo, si nos piden la fórmula de la masa 1, lo demás que lo está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. A partir de esta fórmula es más fácil de despejarlo. Vamos a resolver este problema con las dos fórmulas para comprobar que nos da el mismo resultado. Los datos del problema son masa 1, 2 kilogramos. Recuerda que la masa 1 es la positiva, la que se encontraba con menor temperatura y que va a ir ganando calor. Temperatura de esa masa es 5 grados Celsius. Masa 2, 1 kilogramo. Temperatura 2, 50 grados Celsius. Y vamos a ver cuál es la temperatura de equilibrio. Sustituimos los datos en la fórmula. 2 kilogramos por temperatura de equilibrio menos 5 grados Celsius igual a 1 kilogramo por 50 menos temperatura de equilibrio. 2 por temperatura de equilibrio queda 2 temperatura de equilibrio. 2 por menos 5 es igual a menos 10. Igual a 50. 1 por menos temperatura de equilibrio es menos temperatura de equilibrio. Agrupamos los términos que son iguales. Pasamos menos temperatura de equilibrio del otro lado con signo contrario, o sea, sumando. Y queda 2 temperatura de equilibrio más temperatura de equilibrio. Y el menos 10 pasa del otro lado sumando 50 más 10. 2 temperatura de equilibrio más temperatura de equilibrio nos da 3 temperatura de equilibrio. 50 más 10 son 60. Quitamos el 3 que está multiplicando la temperatura de equilibrio y pasa del otro lado dividiendo y tenemos 60 entre 3 y esto es igual a 20. Esa es la temperatura de equilibrio entre las dos masas. Con la otra fórmula es igual, directo. Ponemos los datos, masa 1 por temperatura 1, que es 2 por 5, más masa 2 por temperatura 2, que es 1 por 50, entre masa 1 más masa 2, 2 más 1. Esto nos da 10 más 50 entre 3, o sea, 60 entre 3, y el resultado es el mismo, 20 grados Celsius. La opción correcta es B. Un científico realiza un experimento y pone en contacto 200 gramos de un determinado material con temperatura de 20 grados Celsius con otros 100 gramos del mismo material a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio entre los materiales? Considera que el calor específico del material es de 1 caloría sobre gramo grado Celsius. Por el valor del calor específico nos podemos dar cuenta que se trata de agua y de hecho existe otra versión del mismo problema en donde nos indica que es agua. Como las dos sustancias mezcladas son del mismo material, agua, podemos eliminar de la fórmula los calores específicos. Vamos a resolverlo con la fórmula para calcular la temperatura en equilibrio cuando se mezcla la misma sustancia, pero te invito a resolverlo también con la otra fórmula, con esta, para que compruebes que nos da el mismo resultado. Estos son los datos del problema. Temperatura de equilibrio es igual a masa 1 por temperatura 1, 20 por 200, más masa 2 por temperatura 2, 100 por 50, entre las masas, masa 1 más masa 2, 200 más 100. 200 por 20 nos da 4000, más
100 por 50 nos da 5000 entre 300. ¿Podemos eliminar dos ceros del 300? Sí, eliminamos dos ceros a los números de arriba. Nos queda 40 más 50 entre 3. Esto da 90 entre 3. Y el resultado de la temperatura de equilibrio es 30 grados. La opción correcta es B. Una barra de plomo de 400 gramos a 20 grados Celsius se mezcla con otra barra de plomo de 800 gramos a 50 grados Celsius. Calor específico del plomo es igual a 130 joules sobre kilogramos grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Otro problema para obtener la temperatura de equilibrio. El problema dice que se mezclan dos barras del mismo material, plomo, o sea que en la fórmula podemos eliminar los calores específicos. Debemos de identificar cuál es la masa 1, que es la que se encontraba con menor temperatura, y es la que irá ganando calor. Por haber eliminado los calores específicos, podríamos usar la fórmula de temperatura de equilibrio cuando se mezcla la misma sustancia. Yo voy a resolverlo con esta forma. Masa 1, 400 gramos, por temperatura de equilibrio menos temperatura 1, 20 grados Celsius, igual a masa 2, 800 gramos, por temperatura 2, 50 grados Celsius, menos temperatura de equilibrio. 400 por temperatura de equilibrio queda como 400 temperatura de equilibrio. 400 por menos 20, menos 8000. 800 por 50, 40.000. Y 800 por menos temperatura de equilibrio, menos 800 temperatura de equilibrio. Agrupamos los términos iguales, pasan del otro lado con signo contrario. Menos 800 temperatura de equilibrio pasa del otro lado sumando. Y el menos 8000 pasa del otro lado sumando. Tenemos 400 temperatura de equilibrio más 800 temperatura de equilibrio igual a 40.000 más 8000. Seguimos operando los datos. 400 temperatura de equilibrio más 800 temperatura de equilibrio en 1200 temperatura de equilibrio. Y del otro lado 40.000 más 8000 es igual a 48.000. Para quitar el 1200 que está multiplicando la temperatura de equilibrio, la pasamos del otro lado con su operación contraria. Nos queda temperatura de equilibrio es igual a 48.000 entre 1200 y esto nos da 40 grados Celsius de temperatura de equilibrio. La opción correcta es B. Un corredor tiene un termo de agua a 10 grados Celsius. Compra una botella con 500 mililitros de agua a 20 grados Celsius, la mezcla con la que tenía en su termo y la temperatura de equilibrio de la mezcla de agua es de 12 grados Celsius. ¿Cuántos mililitros de agua tenía el termo al inicio? En este problema nos están pidiendo calcular la temperatura que tenía una masa que fue mezclada y que alcanzó un equilibrio térmico con otra masa. Nos dice que las dos masas son de la misma sustancia, agua. Entonces podemos eliminar de la fórmula los calores específicos. Ahora, nos preguntan cuánta masa tenía el termo si su temperatura era de 10 grados Celsius. La masa por la que nos están preguntando es la masa 1, porque es la masa que tenía menor temperatura y que ganó calor al mezclarse con la otra. Entonces estos son los datos del problema y la masa que estamos buscando es la masa 1. Para despejar masa 1 de esta fórmula, lo demás que lo está multiplicando, que es el incremento de temperatura, pasa del otro lado dividiendo y tenemos que la fórmula para obtener la masa 1 es masa 1 igual a masa 2 que multiplica temperatura 2 menos temperatura de equilibrio entre temperatura de equilibrio menos temperatura 1. En los datos tenemos que buscamos a la masa 1, la temperatura 1 es de 10 grados Celsius, la masa 2 es de 500 mililitros, o sea, de 500 gramos, la temperatura 2 es de 20 grados Celsius y la temperatura de equilibrio que se consigue es de 12 grados Celsius. Sustituimos los datos en la fórmula. Masa 1 es igual a 500 gramos, la masa 2, que multiplica la temperatura 2, 20, menos temperatura de equilibrio 12, entre temperatura de equilibrio 12, menos la temperatura 1, 10. Esto es igual a 500 por 8 entre 2, o sea, 500 por 4. El resultado de la masa 1 es 2000 mililitros. La opción correcta es A.